creo, ¿no? Comentadas Hay también. hitos, sí. Hay hitos ahí, Hay hitos. que en eso, hace más de 100 años lo marcaron seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Qué bien. Y hablando de temas militares, segundo, obviamente el Perú, ya como república después de 1821, con todo el tema de Bolívar, San Martín que se va a Europa, exiliado, Bolívar regresa a Venezuela y, bueno, lo que es la actual Venezuela y fallece después. Igual queda una tradición militar muy importante, ¿no? Y Ayabaca, digamos, ha exportado muchos militares, ¿no? Entre ellos Lizardo Montero, ¿no? Que nació en 1838, 34, si no me equivoco, Ujú. pero es casi 12, 13 años después de la independencia. Cuéntanos un poco ese personaje referente Ujú, ayabaquino, ¿no? Que digamos existe mucho en el inconsciente popular del ujú. ayabaquino. Fíjese, en 1879, el año de la declaratoria de la guerra de Chile contra el Perú, por el expansionismo chileno en Ujú. apoderarse del guano y el salitre, en el Perú hay tres personajes que son los más importantes desde el punto de vista del Ejecutivo y de la Defensa Nacional. El presidente Prado, Claro. Mariano Ignacio Prado. Sí. Mariano Ignacio Prado, Lizardo Montero, que era marino, Sí. en ese momento va a estar sin buque porque no teníamos armada, por eso cuando le consulta Prado y le dice, ¿podemos hacer la guerra? No podemos hacer la guerra porque no tenemos buques. Claro, no hay. Entonces, Lizardo Montero está sin buque, pero es un alto jefe. Tenía que ir grado porque era de rango inferior, Claro. ¿no? Y hay tres personajes, como vuelvo a repetirle, que son de los más importantes en ese momento. Dos son ayabaquinos. El primero, bueno, no es ayabaquino, es de Huánuco, ¿no? El presidente Prado. Le sigue Lizardo Montero, ¿no? Que tiene una importancia no solamente como marino, como militar, sino como político. Mm. Era el principal cuadro político de ese momento. Mm. Era el jefe del Partido Civil. Claro. Había muerto el fundador del Partido Civil años atrás, eh, Manuel Pardo, había muerto, fue asesinado, y quedó Lizardo Montero. Si no hubiera habido guerra y en ese año hubiera habido elecciones, el candidato del civilismo, que era el partido dominante, que Dominante. había elegido a Manuel Pardo, a A Prado, Prado. ¿no? Lo iba a elegir al A Lizardo. ayabaquino Lizardo Montero. Mm. Pero la guerra corta esas 79, elecciones ¿no? Claro. que debieron de existir y él va a tener parte en la defensa nacional. Ujú. Y de estos tres personajes, el tercero es el general González de la Cotera, ayabaquino también, Ah, mira, González de la Cotera. ayabaquino. Se sabe poco de él, ¿no? La Cotera era conocidísimo, era jefe de Estado Mayor Él era del del ejército. Ejército del Perú, jefe de Estado Mayor comprado. Mm. Hoy día el jefe de Estado Mayor en el nivel del ejército es el número 3, ¿no? Claro. Es el tercer hombre del Tercero. ejército, ¿no? González de la Cotera, que había tenido ya una historia militar y política muy activa, era el tercero, porque Mira. ya estamos en guerra. Sí. Entonces, dos ayabaquinos y el El presidente que presidente, después ¿no? sale del escenario, Mm. en algún momento sale del Perú y le da un golpe de Prado, le dan un golpe de Estado, Piérola. Y Piérola, su enemigo de muerte era la Cotera Ya. y Lizardo Lizardo Montero. Montero. Eran enemigos, ¿no? Con Piero, ¿no? Tanto así que cuando Piérola da el golpe, lo primero que hace es apresar y expulsar al Perú a la Cotera, A la a Cotera. González de la Cotera. Por eso de ahí en adelante ya él desaparece del escenario y había tenido desde la época de Castilla
por el proceso del militarismo, una participación muy Muy importante. activo, ¿no? Por supuesto, el que queda en escena es Lizardo Montero, que después, por constitución, siendo el segundo vicepresidente, y en ese tiempo eran tres, al ostracismo que hacen los chilenos del presidente que residía en la Magdalena, no me acuerdo ahorita su nombre, ¿no? Como Chile lo ha puesto prisionero, tiene que asumir Lizardo Montero. Como jefe, como presidente. Jefe. Y él va a hacer un recorrido desde Cajamarca, ¿no? No había podido llegar a Ayabaca, pero desde Cajamarca, en plena guerra, ¿no? Está Cáceres luchando en las Breñas, en las alturas, en la sierra, ¿no? Coordina con él y van a tener un papel muy activo y de bastante apoyo. Cáceres y Cáceres reconoce la autoridad de Lizardo Montero. Pese a que mucha gente dice que tuvo acá o allá mala actuación, constitucionalmente era el presidente, y Cáceres, que no era un hombre que quería el poder por el poder, pese a que tenía ya formado un ejército de la nada, ¿no? Luchando como un hombre muy enérgico en las breñas andinas, acata políticamente la autoridad del presidente, que va a residir en Arequipa, en donde después del desastre y la ocupación de Lima y la firma del Tratado de Ancón, ya prácticamente era innecesario seguir luchando, porque a más tiempo de permanencia de los chilenos ya no podían contentarse solamente con Tarapacá. Iban a querer conquistar toda la costa. Porque se sabe que el objetivo de Portales, que es el espíritu que animó siempre a los chilenos para esta guerra de agresión contra el Perú, no era solamente Tarapacá, no era solamente Arica, no era solamente Tacna, sino hasta la cortadura del río Majes en Arequipa. Consideraban que ese era, por geopolítica, el territorio natural de ellos para tener esa tripa larguísima que tiene Chile. Claro, por eso que Arequipa se convierte también durante la guerra en un punto clave, ¿no? Y estando él ahí, quiere dar la batalla, pero ya hemos hablado de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de Arequipa no quiso. Y el mayor núcleo militar que podía existir ahí, porque el ejército de línea prácticamente era inexistente, tenían armas que habían llegado por Bolivia, ¿no? Pero no había ejército de línea, es decir, gente que ya es algo experimentada en la cuestión de la guerra. Y la Guardia Nacional se amotina contra Lizardo Montero y su gobierno. Unos que sí, otros que no. Ante esa situación, él dice, y es algo textual porque está en documentos escritos, más tiroteo entre peruanos y los chilenos ya abandonando el territorio y una última batalla en Arequipa para nada, prefiere retirar al Estado, no renuncia, sino se interna hacia Puno, para evitar una situación que ya era innecesaria. Es un poco esa la polémica que hay, ¿no? No hubo cobardía, porque él, cuando estuvo en la primera fase de la guerra, defendiendo el territorio de Tarapacá, según fuente chilena y según fuente boliviana, era un buen comandante, a pesar de ser marino, y el marino más tiene experiencia, por supuesto, en el mar. Realmente. Pero él estuvo a cargo como jefe del ejército del sur. Del sur, no, todavía le hablo antes de que estuviera en Arequipa. Le hablo cuando es la primera fase de la guerra en la defensa de Tarapacá. Cuando fallece Bolognesi. Fracasa el comandante en jefe, que era Buendía, y a Buendía le hacen juicio, que no debió de haberse hecho en un momento de guerra, pero en fin es así, y asume el mando Lizardo Montero por ser el de mayor rango
el militar de mayor rango se hace jefe, asume la conducción de la guerra. Y la opinión de los chilenos y de los bolivianos, pues siempre ellos saben quién está al frente, y si eran viejos conocidos, porque en algún momento, cuando la armada chilena y la peruana lucharon contra los españoles, ahí estaban ellos. Claro, porque más o menos unos 15 años antes, o 20 años antes, había sido la guerra del 2 de mayo, la batalla del 2 de mayo, ¿no? La defensa de... Y en otros eventos, cuando el Huáscar se insurreccionó frente al Estado peruano, ¿no? Pierola lo insurreccionó, ya ellos coordinaban con los chilenos o contra los ingleses en ese tiempo para, o sea que eran conocidos y se sabían, ¿no? De qué cosa era. Y no hubo cobardía, que es decisión política cuestionable, posiblemente. Puede ser, ¿no? Pero en el otro lado, en Las Breñas, Cáceres, que ha sido ya derrotado en Huamachuco, dice, bueno, ya no tiene más objetos seguir una defensa que nos puede traer un mayor agravamiento de la situación. Porque hasta ahora solamente se han contentado como pago de la guerra Tarapacá, que la perdimos en el Tratado de Ancón. Sí, porque digamos que un poquito recapitulando, y para ir cerrando también, los galones, Lizardo Montero se los gana bien, digamos, desde sus estudios como marino, saliendo de Ayabaca, llegando acá a Lima. Recuerde que él es considerado uno de los ases de la Marina. ¿no? Junto con Ferreiros, Grau y el otro, no recuerdo su nombre. Sí, son cuatro los grandes personajes. Ferreiros, Lizardo Montero, Grau y el otro creo que es García, el Marino García. Marino García, 4. Sí. Entonces, digamos que también tiene una participación muy importante. Y además hay otra cosa. Siempre los militares, en toda la etapa republicana, después de un evento militar de gana o de pérdida, tienen que someterse a juicio. A juicio militar. Claro. Eso es algo obligatorio. Si no, no les pagan su Montepío. Bueno, y Lizardo siguió en el ejercicio político tranquilamente, ¿no? 10 años después hubo ya el tal juicio que lo hacen otros jefes, ¿no? Que no están mezclados o que no tienen una cuestión de compañerismo, y dijeron libre de polvo y paja, no hay ninguna mancha en su espada, y no se le retira la espada que en algún momento le entregaron para la defensa nacional. Qué interesante, ¿no? Y va a tener todavía una vida política interesante, claro. Sí, pero diputado, por Piura, creo incluso, ¿no? Sí, pero ya un poco ya la edad, y además la guerra fue terrible para muchos dirigentes peruanos, los marcó muchísimo. Recuerde usted que la guerra del 79 es uno de los traumas históricos que hasta el día de hoy todavía continúa. Ahora no por culpa de nosotros, sino de quienes se quieren apoderar de la chicha morada, de la mazamorra limeña, hasta la marinera se la robaron. Hasta la marinera. Usted sabe que ellos lo que bailan es algo que lo aprendieron en tiempos de San Martín. Claro. ¿Cómo le llaman su baile? La cueca. La cueca. Cueca era el nombre original de la marinera peruana, que era Sama Cueca. Sama Cueca, que es la marinera, porque la marinera recién la bautiza este gran periodista Abelardo Gamarra el Tunante, en plena guerra del 79. Marinera, ¿por qué? Porque tiene que ser en honor a Grau. Mar, porque el Huáscar baila. Grau hace bailar a los chilenos con el Huáscar. Un solo buque contra 3 acorazados. Entonces, en honor a la marinera, que se la ha adueñado los chilenos y que le han puesto cueca,
cuando ellos la aprendieron acá en tiempos de San Martín como Sama Cueca. Sama Cueca es marinera. Qué loco, ¿no? Pero, lógico, ya ellos pues ya le ponen su otro tonito, pero igual lo bailan con marinera. Es lo mismo, ¿no? El único problema que, me disculparán porque esto no es muy correcto, pero los varones lo bailan un poquito muy suavecito. Muy suavecito. Muy suavecito. Me imagino, ¿no? Los guasos chilenos, pero ahora ya tenemos amistad con ellos, así que ya bien llevadas la cueca, pero nosotros no tenemos ya ningún problema con Chile, además ya la frontera está cerrada todo, con la lo de la Haya y todo el tema, claro. Totalmente Sí, cerrada. ¿no? Pero qué tiempos convulsos ha vivido, ¿no? Por ejemplo, Lizardo, este yabaquino que es el protagonista. Veamos el papel que tenían dos ayabaquinos en esa época, ¿no? En ese momento, en los destinos políticos y militares del Perú, en el año crucial, en uno de los traumas más graves que vamos a tener en la historia del Perú. Sí, y así como ha tenido protagonismo, obviamente ha tenido bastante hater, como se llama, o gente que no lo quería, seguramente, ¿no? Y que quizá por eso también surgieron estas historias de que en plena guerra del Pacífico, Lizardo no quiso apoyar a Bolognesi o no le mandó armamento. Perdón. Lo que usted me contaba, ¿no? No, con Bolognesi fue además, Bolognesi en ese momento todavía no tiene el peso de Lizardo Montero, ¿no? Pero cuando están en la campaña del sur, su jefe es Lizardo Montero, y ambos, y las cartas están ahí, elogiosas, porque hay una buena unidad y hay una compenetración muy grande. El problema es cuando él es presidente, en calidad de vicepresidente del Perú, y que supuestamente había entregado Arequipa. Cuando el problema fue la Guardia Nacional, ¿no? El problema, ¿por qué fuimos derrotados en la guerra del 79? ¿Por qué fuimos derrotados? Un Estado que no era Estado, ineficaz, inexistente, ¿no? Y un abismo social muy grande, por dos razones. Un Estado fallido, ¿no? Que había corrupción, que había muchos presidentes. Eso lo dice Basadre. Y el otro, por este abismo social, que hasta el día de hoy todavía hay algo, yo le he manifestado. ¿Por qué Ayabaca, siendo capital de provincia, fue la última provincia en tener colegio primario a finales del siglo XIX? Claro. La última. Bueno, y hasta ahora no tiene pista tampoco. 80 años de vida independiente, no hubo escuela primaria. Y para ser ciudadano, ¿cuál es la primera característica o categoría? Saber leer y escribir. ¿Verdad, no? Toda una complejidad ahí, digamos, política educativa. Dígame, ¿y las cartas de Lizardo se pueden leer? ¿Están en algún sitio? Yo creo que la Marina, el archivo central de la Marina, que está en la Avenida La Marina, en el cuartel general, tiene una buena recopilación, porque ellos, los de la Marina, acopiaron todo el material de la guerra del 79, que estaba en el ejército, que estaba en el Archivo General de la Nación. Además, ellos lo consideran entre sus grandes líderes navales, porque además es el único que como marino ha llegado a ser presidente. Sí, pues. Porque es el único. En cambio, el ejército creo que tuvo montones. Tiene bastantes. Pero, por ejemplo, he visto que la Marina lo considera héroe. En muchas publicaciones, incluso en redes sociales, la Marina lo dice nuestro héroe, Lizardo Montero, aunque oficialmente, digamos, no es, ¿no? No está reconocido por el gobierno, digamos. El héroe es normalmente el que muere. El que fallece, claro. El que muere. Claro, si hubiese fallecido, quizás sí se le llamara héroe, ¿no? Hay excepciones, y estaba casi como héroe, por eso lo hicieron mariscal, es Cáceres, ¿no? Cáceres, ¿no? Pero son casos excepcionales. Pero ponerse una estatua o llamarse héroe cuando está vivo, me parece que es un exceso ahora,
y antes, Ahora y eran no, muy pues, respetuosos. sí. Además, otro mérito, al menos que la Marina era muy celosa de sus cuadros. Al menor signo de enriquecimiento, pese a que la mayoría de ellos provenían de familias aristocráticas, muchos de Claro, ellos, pero eran muy celosos en impedir que hubiese algún tipo de deshonra al uniforme, de zozobra, digamos ahí, ¿no? Claro. con robo, Mm, con robarse el pan de la tropa o de la marinería. mm, En la Marina, una de sus virtudes como institución es que siempre fue muy celosa. Algunos dicen, claro, como era gente de ascendencia aristocrática, no necesitaban robar. claro. No sé, pero no. Era muy escrupulosa. Tal vez era un poco por la situación de que la vida en el cuartel naval es diferente El ejército. al de ejército, ¿no? O Claro. al O de a la fuerza, policía, sí, pues, es verdad. ¿no? Ellos, además, son menos, son Mm, pocos. sí, pues. Y disculpe, pero cuando son pocos, todo el mundo sabe quién es quién. ¿Quién es quién? Y aparte que, por ejemplo, lo que usted cuenta y apunta es que, lógicamente, Lizardo Montero venía de una familia Hacendada, hacendada, ¿no? En Ayabaca mismo, ¿no? así O sea, es, creo que sus padres eran descendían hacendados, o eran hacendados, ¿no? eran Los hacendados. Flores de Boyeros, si no me equivoco. No, No no sé si. recuerdo en este momento, pero está la partida de él, ¿no? Mm. Está la partida, el lugar de... Aunque Eso está en siempre la lo he Marina, ¿no? visto, sí, siempre lo he visto que a él cuando lo no, filian, Ayabaca, ¿no? Ayabaca siempre. Ayabaca. Pero una biografía mucho más fina debe de detallar esas cosas así que son importantes para nuestra historia local y regional, ¿no? Y todavía no se han hecho biografías de Lizardo, por ejemplo, o estudiosos. Bueno, usted lo ha estudiado, sabe muchos Bueno, datos. no lo he estudiado porque yo un poco más he estado con el ejército, Algo, ¿no? obviamente. Pero como paisano no he hecho no he hecho un estudio particular Mm, sobre él, pero caramba, es una hoja, porque eso es muy importante en un militar, una hoja de servicios, porque, y esa hoja de servicio no es gratuita, no es burocrática. Estuvo en la batalla, ¿cómo se comportó? ¿Tuvo miedo? El jefe superior tiene que indicar, porque si no lo hace, otro lo puede comprometer y es muy Totalmente. delicado. Ah, La mira. hoja de servicios es, es así muy rigurosa. Y su hoja, como la de Grau, era Y brillante. eran amigos con Grau, ¿no? Sí, eran amigos. Y como le relaté a usted, en el siglo XIX los militares votaban, ¿no? Militar no es en la situación de posterior que ya no votan, ahora sí votan, pero con ciertas regulaciones, ¿no? Ujú. Pero él era el número 2 del Partido Civil, Sí, el primer partido que se organiza en el Perú en 1872. mira, Fíjese, después de la independencia nunca hubo un partido. 50 años después. El primer partido que se organiza es el Partido Civil, que es un partido mesocrático, que sí, la mayoría proviene de la gente que se ha enriquecido con el guano, ¿no? Que ya es una burguesía que ya hace industrias, que ya tiene una preocupación por un desarrollo capitalista, ¿no? Muchos de ellos traen por primera vez máquinas de vapor, Ah, mira. ¿no? Y hay cierto desarrollo producto de la bonanza del guano. Mm, Como producto de ese fenómeno económico surge el Partido Civil. El número 2 era Lizardo Montero. ujú. Y por lo tanto, como les repetí, pudo él haber sido, si no hubiera habido guerra, iba a ser porque ya estaba cabildeado el futuro presidente del Ujú. Perú. Lo que he visto, y bueno, también lo que he leído mucho de Lizardo es que Lizardo, si bien es un militar, es un marino, Marino. él era muy, muy político, ¿no? Él, muy diplomático, ¿no? Incluso más que Cáceres, más que quizá el otro Ayabaquino González. En el siglo XIX, por este fenómeno de lo que llama basada el militarismo,
hay muchos vasos comunicantes entre uno y otro. Mm, En periodo de anarquía, por supuesto que son los salvadores de la patria, dan el golpe de Estado, qué sé ajá. yo. Entonces, ahí ocurre el protagonismo de él. Ahí ponemos disculpas a Salaverry, Agustín Así es, Camarra y larguísima la la historia. lista de anarquistas que habían, ¿no? El primer partido llamado civil que gobierna es el Partido Civil de Manuel Pardo, cuyo número 2 es Lizardo Montero. Liberales, Liberales. liberales, ¿no? Fortalecimiento del Estado, libre mercado, dejar que la economía sea la que regula el mercado, Mercado. pero sí en nuestros países, por efectos del llamado militarismo, el Estado no es tan neutro, sino está un poco metido ahí. Ujú. Pero como esa es una historia colorín colorado, porque la otra realidad es que es lo que Basadre denomina un Estado feble, un Estado ineficaz, ¿no? Ahí pues imagínese usted en plena guerra, golpe de Estado. Sí. Mientras que en Chile hay elecciones durante la guerra, aquí en algún momento hay 3 o 4 personas que dicen yo soy el presidente. Uno por el norte, otro por Está acá. Iglesias en el norte, Iglesias, ¿no? lo quieren hacer a Cáceres, ¿no? Y él no acepta, él dice soy jefe militar. Punto. Está el que le correspondía, está el presidente de la Magdalena, ¿no? Y eso es anarquía, eso es Anarquía. debilitar más el frente interno, no una sola unidad en la defensa nacional. Ujú. Esa es la culpa de este Estado que no se pudo lograr desde el inicio de la República, Ujú. en que hubiera cierta libertad Libertad. y plena participación de todos. Claro. Una pequeña casta fue la que se fue turnando en momentos y en la que el militarismo también de una u otra forma participó. Por esa razón hay vasos comunicantes y que dice, sí, están metidos en política. Ujú. Los militares en el siglo XIX votaban y podían ser al día siguiente del golpe, llamar elecciones y presentarse como candidatos, y a veces ganaban, a veces no, Qué loco, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí. Y 100 años se ve también, 100 años después de esa guerra, por ejemplo, se ve con Velasco también, es un poco, ¿no? Bueno, esa es otra Es otra historia. historia, sí, ya no me quiero meter. Pero el Perú cambia cuando se comienza el siglo XIX, el siglo XX. Siglo La XX. República Aristocrática Ahí es ya. ya la alternancia del poder de gobiernos que son elegidos de acuerdo a lo que dice la Carta La Magna, Carta Magna, ¿no? ¿no? Hay alternancia. Segundo, y ya para terminar, qué interesante todo lo que cuentas, ¿no? Por ejemplo, y